Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Pues bueno, estamos en una emisión más de su podcast Despierta Colima, una emisión más de este espacio en el que buscamos de alguna u otra manera conversar, conocer un poquito más de quiénes son los funcionarios públicos, de quiénes son los personajes políticos aquí en nuestro estado de Colima y que de alguna u otra manera entender un poquito más de lo que realizan, de lo que hacen y cuál es el impacto que tiene en nuestro estado y en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. En esta ocasión pues vamos a platicar con el rector Cristian Torres Ortiz Cermeño, un personaje en la vida interna de la universidad muy reconocido, su familia también muy reconocida en el ámbito tanto social como político de nuestro estado, y que en esta ocasión él está ejerciendo por primera vez este puesto de lo que es la rectoría de la Universidad de Colima, la universidad que se convierte en el centro de estudio más importante de nuestro estado. Cristian, agradecerte la atención, tu tiempo, que nos regales esta hora de participar aquí en este podcast, pues para conocer un poquito más de quién es Cristian Torres Ortiz Cermeño. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pedro, muchísimas gracias por la invitación, muy bien, y listo para la entrevista. Bueno, pues más que entrevista, la idea es aquí de conocer y de poder platicar sobre diversos temas que de alguna manera inciden en la vida política, en la vida social de nuestro estado. Y yo creo que algo importante que tendría que ser es entender que la sociedad, de alguna u otra manera, los centros de estudios, las universidades, terminan siendo un espacio de suma importancia que termina transformando a la sociedad, ¿no? O sea, no podemos entender el crecimiento o el desarrollo de una sociedad si no hay centros de estudio, ¿no? Si no hay educación. Y desde esa perspectiva, Cristian, ¿cómo ha sido para ti el participar dentro de la Universidad de Colima? Porque hay que decirlo que tú has pasado desde la parte de soldado raso sí. en la universidad hasta ahorita que estás en el puesto pues, más importante. ¿Cómo ha sido para ti esa parte de ser un forjador de alguna u otra manera de ciudadanos, de ciudadanía, formar estudiantes, profesionistas? ¿Cómo tú has visto ese crecimiento y esa transformación universitaria? Bueno, lo primero que señalas, Pedro, es fundamental la función social que tiene una universidad y más una universidad pública. Si nos remontamos a los orígenes de la Universidad Popular de Colima, ese fue el objetivo primario. Es decir, no había opciones de educación ni técnicas en Colima en 1940 y la Universidad Popular de Colima empieza con esa propuesta hasta años después que empieza a ofrecer educación superior en Colima, lo cual significa una posibilidad de movilidad social muy importante para Colima y para la región. Entonces lo primero que habría que rescatar, yo insistiría en la función social que tiene la universidad pública. Además, constitucionalmente tiene esa encomienda. En el artículo 3º constitucional dice qué características tendrá la educación y cuáles también serán las características o condiciones de la educación superior en nuestro país. En ese sentido, la Universidad de Colima juega un rol fundamental en el estado y en la región desde hace 81 años, en varias etapas, en varios momentos, con varias circunstancias, pero la universidad ha significado para muchísimas familias y para muchísimos ciudadanos de nuestro país la posibilidad de superarse. Hoy en día es una institución reconocida, con prestigio, con historia, pero también con muchos desafíos por delante, ¿no? Están cambiando mucho el contexto de la educación superior en el país y en ese sentido hay que hacer cambios, yo diría, estructurales en la Universidad de Colima. Lo referías en tu primer comentario. Yo tuve la oportunidad, y eso siempre lo he dicho, me ha servido mucho, la posibilidad de empezar como maestro por asignatura en la universidad.
y no dejar la docencia durante 21 años de mi vida laboral en la universidad. Eso me dio muchas bases, me dio la posibilidad de tener un acercamiento permanente con los docentes, con los estudiantes. Ajá. Y yo he insistido mucho en estos últimos días que estamos en informes de labores en la universidad, con la realidad de la universidad, es decir, con lo que realmente sucede en las bases, con lo que sucede en las facultades, con lo que sucede en los bachilleratos de nuestra institución. Bueno, es importante lo que dices, que sí necesita uno conocer a la universidad, porque a veces termina siendo como llegan algún rector, o no solo en el ámbito educativo, también en los gobiernos llega un gobernador o un presidente municipal, o en el ámbito privado, en una empresa, llega el jefe, el máximo, la máxima autoridad, pero no se sale de su escritorio ni de su oficina, ¿no? Y no conoce lo que está pasando fuera de él. Pero en esa parte que tú refieres de conocer y de saber qué está sucediendo, también hay muchas incidencias externas, ¿no? Termina siendo una cuestión de cómo referirse o cómo debe de manejarse una universidad ante las condiciones sociales, políticas, tecnológicas, de cómo se ha ido avanzando la sociedad, cómo se han ido desarrollando los procesos estructurales, democráticos, como le queramos poner. Y termina siendo como si la universidad, algunos lo pueden decir, la universidad está estancada o está puesta en una condición que no se refleja ante las condiciones o las necesidades actuales. Y muchos hacen esa referencia porque dicen, oye, es que la universidad no está creando personas que puedan conectarse o entrar al ámbito laboral, por ejemplo, por decir un ejemplo. Pero también hay otras versiones que dicen que, bueno, la universidad no tiene que ser necesariamente un colocador de empleados, ¿no? Sino también la importancia de la universidad es de abrir el abanico del conocimiento y de que la gente permita esa movilidad social. En esa cuestión que estamos viviendo, Cristian, ¿tú cómo ves a la universidad? Digo, pues obviamente tú ahorita la vas a defender desde tu trinchera como rector, pero ¿qué consideras que necesitamos, no solo como universidad, pero también como sociedad, comprender, entender, y también las fuerzas políticas o los gobernantes, o los diputados federales que determinan, o diputados locales que determinan presupuesto, ¿qué tienen que visualizar? ¿Tú qué crees que es lo que necesitamos todos visualizar para poder fortalecer a las universidades, en este caso las públicas? Bueno, lo primero que yo diría, Pedro, es que hay que conocer a la universidad. Cuando se ve desde fuera se pueden tener diversos juicios sobre la universidad. No estoy hablando de la Universidad de Colima, estoy hablando de la universidad en general. Lo que yo creo fundamental es conocer la universidad. Eso permitiría a los tomadores de decisiones, tanto internos como externos, tener un escenario mucho más claro del rumbo que tiene que seguir una universidad y la educación superior en Colima y en nuestro país. Efectivamente, tú planteas un debate que ha estado presente los últimos 10, 15 años. Es decir, ¿para qué es la universidad? ¿Sí? ¿Para qué es la universidad? Ándale. Hay quien dice que es para formar profesionistas para un mercado laboral en específico, y también esa vertiente critica mucho quizá lo que identifican como falta de pertinencia de determinadas formaciones profesionales con respecto al mercado laboral. Es decir, dicen los empleadores, es que la universidad no ha modificado sus planes de estudio, no ha modificado algunas carreras, no ha actualizado algunas carreras. Esa es una vertiente con la que yo no estoy de acuerdo de lo que es particularmente la universidad pública. Si estuviéramos hablando de la universidad privada, quizá el debate fuera otro, ¿no? En la universidad pública no se descarta la acumulación de competencias profesionales para ejercer una actividad que sea remunerada, ¿no? Hoy en día la Universidad de Colima, en la última promoción, ofrecimos 66 carreras de educación superior, ¿sí? Y más de 23 posgrados. Es decir, hay una oferta amplísima
para un mercado laboral muy diverso y con necesidades, yo diría, muy plurales. Pero la otra vertiente donde se inscribe la universidad pública es la formación de ciudadanía, ¿sí? Okay. Es la formación de ciudadanía, es decir, no solo construyes o formas un profesionista, sino un ciudadano con características diferentes, con educación, digamos, técnica, profesional, pero también con una serie de valores fundamentales que le permiten ser un ciudadano diferente, un ciudadano más responsable, más comprometido, más conocedor. Y esa fórmula le ha funcionado muy bien a los países de primer mundo. Okay. Es decir, la educación, la gran apuesta a la educación, no solo en la educación superior, porque digamos es el último eslabón de esta carrera o de esta cadena, sino desde la educación básica, ¿no? Y la educación superior se convierte en el último eslabón de formación de ciudadanía, y lo que vemos en estos países no solo son gente que tiene trabajo, sino ciudadanos muy comprometidos y muy responsables con el entorno, con prácticamente cualquier causa, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen realidades sociales muy diferentes a las que tenemos países y estados como el nuestro. Entonces yo veo a la universidad en esa vertiente, ¿no? En una formadora de ciudadanía, okay, de personajes con una implementación diferente a la vuelta de 4 o 5 años, que permitan incidir en la toma de decisiones, pero en el estado actual de las cosas que pasan en nuestro estado y en nuestro país. Y fíjate, ahorita que estás comentando eso, Cristian, tú bien lo acabas de decir. A ver, los países de primer mundo, digo, porque tenemos que compararnos con alguien, porque o nos comparamos con los países de tercer mundo, o irnos a África, países subdesarrollados, o nos comparamos con los países de primer mundo, países desarrollados, para ver qué modelos copiar, ¿no? O hacia dónde mirar o tener nuestras miras. Pero vamos haciendo en ese aspecto, decir, nosotros seamos aspiracionistas, aunque unos no quieren que seamos aspiracionistas, pero vamos a decir, a ver, los países del primer mundo le apuestan a la educación. ¿Por qué? Porque consideran que la educación termina siendo el mejor instrumento o el aparato, la herramienta de los ciudadanos para tener una movilidad social. Uh-huh. Los lleva a esa movilidad social. Entonces, si estamos en esa perspectiva, estaríamos hablando que el Estado de esos países le apuesta una gran cantidad de dinero al esquema educativo. Hay una gran discusión a nivel mundial sobre el tema de si la educación tiene que ser privada solamente, si no tenga que ser como un derecho, que nosotros aquí en México lo tenemos como un derecho a la educación. Hay otros que consideran que no tiene que ser, que sea la iniciativa privada quien lo haga, ¿no? Y aquí en nuestro país tenemos al Estado, pero no es nada lejano a otros países desarrollados que le apuestan también a la educación pública, pero le tienen un gran financiamiento para que tenga esa fortaleza. Y esa es una discusión que ahorita hay, Cristian, relacionado a que las universidades terminan como que convirtiéndose las universidades públicas en universidades que las quieren llevar hacia un ámbito privado por el tema de las cuotas, por el tema de lo que se paga para poder entrar a la universidad. Pero ¿cómo sostener, cómo poder sostener o cómo poder entender que la educación pues no es gratis, pues, es que a veces dices, es que una gran inversión. El derecho es gratis, la gratuidad de la educación, pero no es gratis, pues, al final de cuentas, alguien lo sostiene. ¿Y quién lo sostiene? Pues todos los ciudadanos que pagamos los impuestos sostienen una educación gratuita. Ahora, decir, hay que pagar por la educación, ¿tú crees que tenga ese sentido el que se tenga que estar pagando? ¿Crees que debería de crearse un nuevo esquema de mayores recursos a las universidades públicas? ¿O darle ese valor a la ciudadanía? Decir, es que a veces, podemos ponerlo, ese es el tema de estos espacios de discusión, decir, es que como no me cuesta, me vale madre, ¿verdad? Pues esto no me costó, pues lo puedo tirar. Sí. Pero cuando me cuesta, le doy el valor a lo que estoy haciendo, o a lo que estoy comprando, adquiriendo, o lo que estoy teniendo.
¿crees que ha faltado esa situación? Porque, por ejemplo, aquí en Colima tenemos una universidad muy buena, pues, o sea, si nos vamos a otros estados, Michoacán, por ejemplo, la San Nicolás de allá, pues siempre están totalmente en huelga, las condiciones de los edificios son deplorables, o nos vamos a cualquier otro estado y vemos condiciones y decimos, bueno, pues no está tan mal la Universidad de Colima, pero también lo que se paga en la Universidad de Colima no es tan alto como se paga en otros, pero también no es tan bajo como, por ejemplo, se paga en la UNAM, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio, Cristian? ¿O hacia dónde tendríamos que apostarle para ello? A ver, hoy en día, Pedro, hay una gran discusión sobre ese tema en nuestro país. También no es una discusión reciente. Ajá. Es una discusión que cuando menos tiene 15 años, es decir, el porcentaje del dinero que recauda el país, del Producto Interno Bruto, que se tendría que destinar a educación y a ciencia y tecnología, ¿no? Y en algún momento se fijó una proporción que estamos lejísimos de que eso sea realidad, y esa proporción o esa meta ha pasado por gobiernos de todos los colores, de gobiernos federales de todos los colores. Evidentemente, yo te lo digo como universitario, como rector, las universidades públicas, porque el esquema de las universidades privadas en nuestro país funciona de manera diferente. Por ejemplo, muy diferente a las americanas u otras universidades privadas de otras latitudes. Evidentemente, hace falta un esquema de financiamiento a la educación superior diferente. De hecho, ayer teníamos una reunión entre varios rectores del país y desafortunadamente estamos viendo la propuesta del presupuesto de egresos federal, donde si nos va bien, vamos a un incremento igual al que tiene la inflación en el año, y no tenemos ningún otro incremento adicional. De hecho, se han perdido una serie de apoyos importantes para la educación superior pública en el país los últimos 10 años. El promedio, este es un dato fundamental, Pedro, el promedio de lo que cuesta la educación de un estudiante de la carrera que sea en la educación pública en nuestro país son 47,000 pesos su formación profesional, ¿sí? Okay. La gran pregunta es, ¿de dónde sale ese recurso? Bueno, es un recurso público que pone el gobierno federal y los gobiernos estatales en diferentes porcentajes, en diferentes proporciones, pero tenemos un déficit muy importante si nos comparamos con otros países. Okay. Entonces, la gran aspiración es incrementar ese porcentaje de financiamiento, porque la universidad pública hace una función del Estado, ¿sí? O sea, el Estado tiene la encomienda, sí, la obligación de brindar educación a sus ciudadanos. Entonces, le transfiere esa encomienda a la educación pública, no solo a la educación superior pública, sino a la educación pública. Entonces, nosotros recibimos un recurso público para poder cumplir con esa encomienda. Evidentemente hay una corresponsabilidad, ¿sí? Ese es un recurso público que está auditado, que está fiscalizado, que nos piden cuentas sobre el recurso público, sobre lo que hacemos. Yo te diría que en los últimos años hemos hecho un esfuerzo extraordinario por brindar un nivel de educación aceptable con los presupuestos que hoy en día tiene la educación superior pública. La gran pregunta es decir, ¿en qué se va ese recurso? ¿Sí? Evidentemente la gente ve o conoce una universidad como la de Colima y le puede parecer grande, le puede parecer que tiene instalaciones decorosas, pero eso no es lo más importante. Podríamos tener otro tipo de instalaciones. El recurso, la gran cantidad del recurso económico se va en el recurso humano, okay. ¿Sí? En el recurso humano, en la formación de nuestros docentes, en el crecimiento de nuestros docentes y evidentemente en una remuneración de una tarea profesional. Entonces, ahí se va el recurso público que nosotros hoy en día recibimos. Por eso queremos ser muy responsables. Decimos,
audítenos, fiscalícenos, tomen las medidas que tengan que tomar con respecto al recurso que recibe la universidad en general, no a la Universidad de Colima, pero tenemos que ir a otros niveles de presupuesto. Si no lo logramos en el corto plazo, el déficit o la distancia con respecto a países de primer mundo se puede acentuar, ¿no? Entonces, en eso se va el recurso público de la educación superior en nuestro país. No es tanto en instalaciones, no es tanto en infraestructura, es en el recurso humano que forma, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una inversión sumamente importante. Te pongo un caso que ahora lo estamos padeciendo todas las universidades, algo que la propia Secretaría de Educación Pública ha denominado desacademización. ¿Qué es eso? Okay. Estamos perdiendo por proceso de jubilación más docentes de los que podemos incorporar, ¿sí? Entonces empieza a haber un déficit, no solo a nivel nacional, sino que cada universidad está viviendo un proceso de esta naturaleza, es decir, pierdo 2 y puedo contratar 1, pierdo 4 y puedo contratar 2. Entonces, los que tienen la encomienda de formar el recurso humano, pues ahora están enfrentando un desafío descomunal, porque son matrículas más grandes, mayores exigencias, y agrégale el tema de la pandemia, pues es un tema bastante complejo para el docente, para el profesor, para el investigador hoy en día en la universidad pública. Pero es por lo que mencionan, ¿no? O sea, el presupuesto, en lugar de esperar un mayor presupuesto para la educación, en este caso superior, pues no es a la par de las propias necesidades que tiene en cada región las universidades. Mira, una encomienda muy importante que se fijó los últimos 3 gobiernos federales era incrementar de manera significativa el porcentaje de cobertura. Es decir, el segmento de edad que puede ir a educación superior, ¿qué tanto llega a una universidad, ¿no? Okay. Teníamos un porcentaje muy bajo. Hace 7 años, 8 años, una década, teníamos como el 23%. Yo siempre les decía a mis alumnos ese ejemplo: siéntanse privilegiados. Si ustedes agarraran la fotografía de primaria, esa famosa fotografía de primaria que todos tenemos, y vamos a suponer que éramos 100 en el primero A, ¿sí? De esos 100, solo llegaban a educación superior 23, okay. ¿Sí? Es decir, ahí teníamos un déficit como país impresionante, ¿no? Ahora estamos sobre el 40-42%. Hemos avanzado mucho en muy pocos años, pero básicamente con los mismos presupuestos, ¿sí? Entonces, las matrículas de las universidades crecen, se siguen generando programas educativos, se siguen generando necesidades en las universidades, y básicamente en términos reales lo estamos haciendo con el mismo presupuesto los últimos 7, 8 años, ¿no? De ese tamaño es el desafío. A ver, el tema de las cuotas. Siempre ha habido una discusión, y la misma discusión que tenemos aquí la tiene prácticamente cualquier universidad pública, menos la UNAM. Lo cierto es que la cuota que tiene la Universidad de Colima, si agarramos 10 universidades públicas, las que tú quieras, estamos en un promedio, y la cuota evidentemente no resuelve en alto porcentaje las necesidades de la institución, mucho menos las necesidades de un estudiante, ¿no? Digamos que es un esquema complementario para subsanar algunas necesidades que tiene la institución. El actual gobierno federal tiene un proyecto muy interesante, que es este famoso fondo para la gratuidad, ¿sí? Es decir, a ver, universidad pública, ya no le cobres a tus estudiantes, que la educación sea 100% gratuita, no le vas a cobrar. Eso que tú recibías de cuotas o colegiaturas o de inscripciones, te lo va a dar el fondo para la gratuidad.
Es decir, a ver, Universidad de Colima, tú de esto recibías 100,000 pesos, el fondo para la gratuidad que alimenta el gobierno federal te lo va a dar, ¿sí? Lo cual sonaba muy bien, porque quitabas una carga económica al estudiante, sí, y más en estos momentos de pandemia tan complejos para un estudiante. Sin embargo, Pedro, lo que ha sucedido los últimos 2 años es que, lo puedes ver en el proyecto de presupuesto de egresos federal, es que el fondo de la gratuidad no tiene presupuestado un peso. Todavía no le meten. Todavía no. ¿Por qué? Porque uno entiende que el recurso público del país en un escenario de pandemia, en un escenario tan complejo, pues no es suficiente tampoco. Entonces no tiene recursos. En ese sentido, en el 2022 no habrá un recurso que pueda sustituir las cuotas que pagan los estudiantes en las universidades públicas. Esperemos que en el 2023 empiece a tener algún fondo, un recurso, sí. Además hay otro tema. Estos no son temas aislados. Se acaba de aprobar hace muy pocos meses la nueva Ley General de Educación Superior. Ajá. Es una legislación fundamental para las universidades hoy en día, Pedro, porque el marco jurídico que teníamos era viejo y obsoleto, ¿sí? Hoy en día es un marco vigente, de vanguardia, que nos invita a reformas estructurales en las universidades, ¿sí? Y lo vamos a hacer. En 3 o 4 años empezará a haber resultados de las disposiciones de esa ley, de esta nueva Ley General de Educación Superior. Pero muchos de los temas, no digo que todos, muchos de los temas pasan por un tema de financiamiento, ¿no? Pero esa es la parte, Cristian, porque hablamos, ahorita tú estás diciendo, el gobierno federal está apostando a un fondo de gratuidad. Y creo que el problema que tenemos es ese concepto. El problema es creer que es gratuito, y es que no es gratuito. ¿No? Es una inversión muy grande. Claro, es un gasto, sí, pero un gasto entendido en una inversión. Sí. Y cuando se plantea que dicen es que la educación debe ser gratuita, o que el transporte debe ser gratuito, o que la salud debe ser gratuita, es que no, nada es gratuito. Tiene un costo, su operación, como tú bien lo dices, para que pueda funcionar la universidad, y tienes toda la razón, o sea, no solamente son las instalaciones, es el capital humano, pues el maestro el que va a enseñar. Claro. y es lo mismo en un hospital, ¿no? Sí. O sea, la salud no es gratuita. ¿Por qué? Porque necesitas un doctor, y ese doctor no está ahí de gratis. Sí. A ese doctor se le paga. ¿Quién le paga? El Seguro Estado, Social, y que es el Estado. ¿Y el Estado dónde saca el dinero? De los impuestos. Entonces, al final de cuentas, no es gratuito. Y creo que esa parte del concepto es lo que termina distorsionando la finalidad o el objetivo, en este caso de la universidad, en otros sectores sociales o de necesidades, y viene distorsionando y termina confundiéndose. Creo pues que a lo mejor lo que tendríamos que impulsar o entender o generar, es decir, la sociedad, y que la sociedad entienda y los gobernantes entiendan que si lo que quieren es desarrollo, el desarrollo empieza invirtiéndole a la educación. Sí. O sea, no conozco, si bien existen algunos teóricos o algunos personajes que ahorita andan muy famosos en las redes sociales, o como que dicen que no, que la educacionitis y que con la educación que vas a salir, que no es cierto. Diego Rosaín, por ejemplo, que dice, en los hechos hemos visto, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? Y tanto dinero que le mete a la educación, y ahorita son un país del primer mundo, transformándose en pocos años, tuvieron una gran movilidad, ¿no? De vivir una guerra que tuvieron entre Corea del Norte y Corea del Sur, y ahorita son un país súper desarrollado, ¿no? Nos vamos a Suiza, Noruega, o sea, y vemos ejemplos de la gran cantidad de dinero que le apuestan, de lo que tú dices, del PIB, cuánto le destinan a la educación. Y aquí en México pues no le destinan más que... Hay un tema bien interesante ahí, Pedro, que es un tema de geopolítica. Tú y yo estudiamos la misma formación, es un tema de geopolítica.
si hiciéramos un listado aquí, si tuviéramos el tiempo, hiciéramos un listado de los países más desarrollados del mundo, los 20 países más desarrollados del mundo, hay un común denominador, quitando China, quitando Estados Unidos y quitando Canadá, hay un común denominador. Son países muy pequeños, con territorios igual de grandes o más chicos que una entidad federativa nuestra grande, sin recursos naturales, con situaciones muy adversas en sus recursos naturales, en sus climas, y que prácticamente cuando decidieron pues dar pasos para su crecimiento, para su desarrollo como país, decir, a ver, no tenemos recursos naturales, no tenemos extensión, no tenemos población, ¿a qué le vamos a apostar? Y la gran respuesta es esta, educación. Es educación. Y yo le pondría dos palabras más, es educación, ciencia y tecnología. Claro. Pero sí. ¿Cómo vas a tener tecnólogos y cómo vas a tener científicos si no los educas? ¿Sí? Entonces es un proceso que te lleva a tener personajes de muy alta calificación en ciencia y tecnología y te desarrollan económicamente una nación. No necesitan tener petróleo, no necesitan tener costas, no necesitan tener agua, no necesitan tener minas, necesitan ciencia y tecnología para desarrollar un país como el que mencionaste, como Corea del Sur, como Japón, como Suiza, como Holanda, como Noruega, como Suecia. Sí. O sea, son países con condiciones geopolíticas muy adversas, que el único camino que les queda, incluso no es una decisión tan compleja, el único camino que les queda decir es este, ¿no? Y nosotros estamos en un debate histórico porque nuestro país tiene otras condiciones, tuvo otras alternativas, tiene un recurso humano, un recurso natural muy vasto, que no lo estamos acabando, por cierto, pero ha llegado como un momento coyuntural, como un momento histórico, donde la pandemia también se suma a esa reflexión. Es decir, vamos tomando decisiones diferentes, ¿no? Vamos tomando decisiones diferentes. Otro tema que tiene que ver con esto. Nosotros le apostábamos a que nuestra población era muy joven y que nuestra población iba a tener un trabajo y que la población joven iba a mantener a la población adulta, ¿no? A la población con más edad. Pero resulta que eso que se llama bono demográfico se nos está acabando. Han pasado los años y esas generaciones no han tenido la oportunidad de crecer, de desarrollarse, de emplearse, de producir, y el bono demográfico se nos está acabando. Entonces vamos a empezar a tener problemas como algunos países europeos, donde sus poblaciones de mayor edad son en mayor porcentaje que las jóvenes, y vienen otro tipo de dificultades, ¿no? O sea, el país, yo insisto, está en una coyuntura, en un momento histórico para reorientar grandes decisiones, ¿no? Que en ese sentido, bueno, me queda claro, tú como rector de la universidad, pues es apostarle al tema educativo, ¿no? Ahí está la clave. Y como bien lo refieres, o sea, si hacemos ese listado, pues todos le apostaron al tema educativo y no a otras acciones que están, en este caso, empleando el gobierno federal. Pudiéramos platicar un poquito más hacia afuera de la universidad. Sí. El papel de las universidades en nuestro país terminan siendo, quienes son rectores, terminan siendo personajes que terminan dándole a la opinión pública, terminan generando una condición o una idea para determinar hacia dónde tiene que ir caminando incluso los propios gobiernos. Siempre un rector termina siendo considerado como un personaje con conocimiento, apartidista, enfocado con el tema de la educación, y pues lo que opinan, lo que dicen, lo que generan, pues termina siendo adoptado por la ciudadanía, pero también por los gobernantes, como una referencia hacia dónde moverse.
históricamente aquí en Colima pues conocemos cómo la universidad ha sido un fuerte impulsor del ámbito político en nuestro estado. Hablar de la política en Colima es hablar de la Universidad de Colima también, ¿no? Y no solo porque es la formadora de cuadros políticos de todos los partidos políticos, de todos, ¿verdad? Ha habido del PRI, del PAN, del PRD, pues, o sea, hemos tenido, incluso la actual gobernadora Indira Vizcaíno, pues es egresada de la Facultad de Derecho. Ha habido rector que ha sido gobernador, como el caso de Fernando Moreno Peña. Y entonces está inmiscuida la universidad en el tema político. Y esa parte yo creo que a veces termina siendo que la sociedad lo percibe, por un lado, de que la universidad terminan encasillándola con un partido político y entonces le empieza a perder o a tender a perder ese sentido o ese reconocimiento que deba de tener la universidad. Desde esta posición que tú estás como rector, está claro que tú no has participado activamente en un partido político, no has sido candidato hasta donde yo sé. Ahorita todavía no has sido candidato de un partido político, has tenido una trayectoria más de carácter académica, pero a mí me gustaría que me platicaras tú cómo verías esa circunstancia, porque si bien tú estás ahorita como rector, tú cargas con todo ese peso que significa la Universidad de Colima. ¿Crees tú o cuál sería tu postura en este periodo de que vas a ser rector? ¿Tendrás ese interés, esa incidencia de participar activamente o prefieres ir fortaleciendo esa parte de la universidad, irla un poco despartidizando, o a lo mejor la palabra no es despartidizar, sino que irle quitando esa idea o esa postura de que la universidad es el que va a sacar a los próximos gobernantes, ¿no? O pudiera funcionar o pudiera ser un principio de crear una nueva generación de personajes de la política con una postura o una visión en este sentido, o sea, de personas profesionales, de personas con conocimientos. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo te gustaría hacerlo esa parte de rector? Para mí hay un principio básico en mi vida, Pedro, que es la congruencia. Okay. Es decir, la sintonía entre el decir y el hacer, ¿sí? Porque si no eres congruente y siendo rector no eres congruente, realmente la vas a pasar mal, ¿no? Okay. En ese sentido, yo te diría que por lo que representa la Universidad de Colima en Colima, sí ha sido un escaparate político permanente, no solo para el rector en turno, sino para muchos cuadros de la universidad. Y yo diría, es natural considerando ciertas formaciones profesionales que tiene la universidad. O sea, sería una incongruencia pensar que el que estudia ciencia política, que el que estudia administración pública, que el que estudia derecho, que el que estudia economía, que el que estudia filosofía, que el que estudia comunicación, en algún momento de su vida profesional quizá no aspirara a la vida político-electoral. Entonces, la Universidad de Colima hoy en día es una formadora de cuadros muy importantes, pero yo te diría que hay muchísima pluralidad en la Universidad de Colima. En el momento actual que a mí me toca ser rector, lo podría también hacer en un ejercicio con un poco más de tiempo, como la Universidad de Colima en este pasado proceso electoral, entre sus trabajadores y alumnos, tuvo candidatos en todos los candidatos y candidatas en todos los partidos políticos. Y la universidad no restringió, no limitó, no castigó a quien iba a uno u otro partido político, ¿no? A mí ya me tocó ese proceso. Yo lo único que pedí a quien tenía la atención de avisarle al rector, sobre todo trabajadores, es
tienes toda la libertad, pero no te traigas la contienda electoral a la universidad, ¿no? Okay. En ese sentido, yo llevo 9 meses como rector. Mi aspiración es hacer mucha política, pero política educativa, no política electoral, ¿no? La universidad vive una coyuntura determinante para su presente y para su futuro, y yo espero estar a la altura para darle ese rumbo, trazar ese camino para la Universidad de Colima. Te decía del tema de la congruencia. Yo no te podría estar diciendo esto si yo tuviera un pasado militante, un pasado partidista, el antecedente quizá de haber estado en un encargo de elección popular o haber sido candidato por alguna fuerza política. No, como bien lo referiste, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Todo mi desarrollo profesional ha sido en 2 instituciones. En una, 2 años, que fue el Instituto Federal Electoral, y 21 en la Universidad de Colima. Entonces, yo me he dedicado de manera profesional a la educación superior, y en ese sentido, así me voy a mantener todo el tiempo que yo sea rector. No pudiera hablar de un futuro muy incierto, que cuando menos para mí está tan lejos como 3 años y algunos meses, pero ahorita mi único objetivo, mi única convicción es trabajar para la Universidad de Colima, para estar a la altura de sus circunstancias y para darle el rumbo que la institución necesita en este siglo y en esta circunstancia y en esta realidad que estamos viviendo. Entonces, quien diga que en la universidad no hay diversidad, no hay pluralidad, yo estaría dispuesto a debatir con esa persona sin ningún cortapisas y sin ningún problema. Y como dices, mal haría la universidad no tener a esos personajes en la vida pública y política, porque entonces no estaría sirviendo la universidad, ¿verdad? No estaría cumpliendo la función. Decimos coloquialmente, es que hay liderazgos, ¿sí? Y efectivamente hay muchos hombres y mujeres en la universidad, tanto trabajadores, trabajadoras como estudiantes, que efectivamente tienen un liderazgo, que tienen ganas, que tienen vocación, que se forman para ir a la vida pública, ¿no? Y una expresión de la vida pública es la vida o la posibilidad electoral. Si hiciéramos el recuento de todos los candidatos y candidatas que hubo en este pasado proceso electoral, me atrevo a afirmarlo, que los que tienen formación profesional o educación superior, más del 60% son egresados de la universidad. Sí. Y digo los que tienen, porque recordemos que para ir un encargo de elección popular no es requisito tener educación superior, ¿no? Lo vemos en el Congreso, lo vemos en el reciente gabinete, lo vemos en cualquier organismo público, en los ayuntamientos. O sea, la universidad es una constante, ¿sí? Y eso no está mal. Como tú bien dijiste, mal sería lo contrario, que la universidad reprimiera, no permitiera que sus liderazgos, su gente aspirara a esto, que finalmente es un desarrollo profesional y un tema aspiracional. En el caso del rector no es así, ni ha sido así. Es la encomienda y el objetivo es 100% la Universidad de Colima. Oye, Cristian, y en esa parte, como ahorita lo refieres, la universidad es forjadora, crea, forma a profesionistas, pero entonces, ¿cómo la universidad pudiera de alguna otra manera poder seguir o poder acrecentar esa injerencia en los demás ámbitos? Es porque a veces pareciera ser, o hay algunas voces que así lo consideran, que la universidad luego se convierte en una isla. ¿Ah? Y todo es solo la universidad, y afuera pues allá es cada quien cada quien en sus competencias y en sus ámbitos, ¿no? Entonces la universidad es la universidad, y se centran ahí en esa parte.
y creo, desde mi perspectiva, creo que la universidad tendría que acrecentarse en ese sentido de crear mayor pertinencia con la ciudadanía, porque de alguna u otra manera, como te lo comentaba, la universidad termina incidiendo en tomas de decisiones, porque ¿a quién mejor recurrir desde un ámbito privado, empresarial, desde el ámbito ejecutivo, legislativo, judicial, que no recurrir a los expertos, ¿no? O sea, tenemos a una universidad con grandes profesores, con grandes personas expertices, y que luego a veces no las queremos tomar en cuenta, o alguien no las toma en cuenta, o la misma universidad dice, ¿para qué te metes? Porque luego van a decir que anda uno grillando, que ya eres de Morena, que del PAN, que del PRD, no, ¿para qué? Que quién sabe. Y entonces termina esa situación. ¿Cómo poder hacerle para que la universidad siga siendo o acrecente esa parte? ¿No lo percibes tú así? O porque digo, a lo mejor sí, entiendo y sé que es la opinión de algunos personajes o de algún sector de la sociedad. Te platico una anécdota muy rápido. Hace, no sé, 12, 15 años tuve un contratiempo con mi vehículo. Y mi papá me llevó a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tú conoces muy bien, el Campus Norte. Mi papá trabajaba en la vida pública siempre secretario de muy salud, muy dura, y entra y ve el campus y me dice, oye, esto es un convento, esto es un convento, dice, se vive, se respira un nivel de tranquilidad que allá afuera es una jungla, así me dijo, ¿no? Afuera es una jungla, ¿no? Bueno, así son los espacios académicos, pero eso no significa que nos vamos a aislar, que nos vamos a concentrar solo en eso. Yo lo he dicho, Pedro, textualmente, y quiero aclarar lo que eso significa para mí. En mi periodo rectoral, yo voy a sacar a la universidad a la calle, ¿sí? Y con esto no quiero asustar a nadie, no significa que nos vamos a ir a manifestar, ni a hacer un meeting, ni a tomar instalaciones, no. Cuando digo voy a sacar la universidad a la calle, tiene que ver con lo que me preguntas. Yo veo ahí dos caminos, es decir, la función social de la universidad. O sea, la universidad no solo tiene una función académica, tiene una función social, y más la universidad pública, ¿no? Y el tema de la vinculación, ¿sí? que está muy de la mano con la pertinencia. Si nosotros hacemos esa función social y esa vinculación, los puentes, los caminos entre la vida real, el problema cotidiano, el problema público y la universidad van a ser una constante. Y eso es una apuesta muy importante que tenemos en mi gestión rectoral. Además, que una de las 3 funciones sustantivas de la universidad es la extensión. Sí. La extensión, hay un debate entre los especialistas de qué se entiende por extensión. Pero una de las acepciones o de los conceptos es la vinculación. Es decir, sí, universidad, estudias, investigas, sacas papers, sacas investigaciones, pero ¿cuál es tu aportación a la vida pública, al problema social, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer en mi gestión. De hecho, hace un mes más o menos platicaba con la directora del CONACYT, y el CONACYT ha determinado 12 o 14 grandes problemáticas nacionales, ¿sí? Medio ambiente, agua, pobreza, entre algunas otras, y la gran apuesta del CONACYT es que las universidades le abonen a resolver esos grandes problemas sociales, ¿no? Entonces, cuando digo sacar la universidad a la calle, me estoy refiriendo a eso, ¿no? A una vinculación entre un experto en medio ambiente y que te resuelva un tema, por ejemplo, de la laguna de Cuyutlán, ¿no? Sí. O sea, no tiene mucho sentido de que sea un investigador connotado y que no tenga contacto con las realidades y los problemas que vivimos hoy en día, que desafortunadamente pues, son muchos, ¿no? Entonces, la universidad puede aportar a la resolución de los problemas, a la construcción de soluciones.
Ahora en el transcurso del día, y agradezco la invitación, mañana se instala el comité para formular o echar a andar los trabajos del Plan Estatal de Desarrollo, y nos están invitando a la universidad, ¿sí? Okay. Y no solo al rector, a varios funcionarios e investigadores. El nuevo gobierno estatal nos está invitando, y no nos invita porque tengamos un lugar y porque seamos la universidad. Entiendo que nos invita porque, lo decías tú, la universidad tiene al experto. Bueno, a ver, experto, ¿tú qué opinas sobre este problema municipal que tenemos? ¿Tú qué opinas sobre el problema de contaminación del medio ambiente que tenemos? ¿Tú qué opinas sobre el problema de inseguridad que tenemos, ¿no? Entonces, hay una vinculación, un puente que vamos a abonar y que vamos a construir. Y fíjate que te lo preguntaba, Cristian, porque a veces luego termina siendo en el debate el tema de la autonomía universitaria. Porque luego dicen, no, es que como es la autonomía universitaria, pues nosotros hacemos y deshacemos y lo que queremos porque es la autonomía. Cuando otros dicen, no, es que no debe ser esa autonomía, sino que debe de ser esa vinculación con la sociedad. Y entonces empieza este debate sobre si las universidades tendrían que mantener esa autonomía, si las universidades tendrían que seguir siendo o funcionando en ese sentido, o tendrían que ya convertirse como en una adhesión del sistema educativo de la primaria, secundaria, ¿no? Y entonces eso luego también ha servido como un instrumento político de diversas fuerzas partidistas, con la finalidad pues de generar esa situación de lo que ha significado la universidad en nuestro estado. ¿Tú cómo ves la autonomía? Porque, por ejemplo, hace unos días el presidente de la República, López Obrador, hacía referencia a la UNAM, ¿no? Y hacía unos señalamientos sobre que está cooptada, que un grupo está ahí, y en ese sentido pues terminas haciendo algunos señalamientos de la vida interna universitaria, de la máxima casa de estudios del país, ¿no? De la que él es egresado, ¿no? Y donde ha tenido rectores, muy buenos rectores, pues, o sea, y que han estado también en el ámbito público, incluso dentro del partido del propio presidente, como Juan Ramón de la Fuente. ¿Cómo poder que no se distorsione? O sea, ¿cómo hacerle, Cristian, para que luego el día de mañana, como tú bien dices, pueda salir a la calle, pero es que ya lo que quiere hacer es que ya quiere ser más que la gobernadora, o la gobernadora, su partido quiere quitarle la autonomía a la universidad, o que es un grupo que está cooptado en la universidad y que nomás lo quieren para ellos, y que entiendo que termina siendo una parte de una narrativa de construir algún escenario universitario, pero en los hechos vemos algo distinto, pues. Pero tú ¿cómo le das ese valor al tema de la autonomía? Bueno, el tema de la autonomía, Pedro, bueno, como tú bien señalas, habría que ponerlo en su justa dimensión y entender qué es la autonomía universitaria, porque no es lo mismo la autonomía de la universidad a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Habría que ponerlos en su justa dimensión. La autonomía no solo la tienen las universidades públicas de México, la autonomía la tienen las universidades de todo el mundo más prestigiadas, que son públicas, y fue una lucha que se consumó entre el siglo XIX y el siglo XX, principios del siglo XX, para que no hubiera injerencia del gobierno en turno sobre las decisiones de la universidad, ¿no? Entonces, incluso en México llega a tal nivel esa reflexión, ese debate, que la autonomía está consagrada en la propia Constitución de nuestro país. O sea, no está en una ley secundaria, no está en nuestra ley orgánica, está en la propia Constitución, Carta Magna de nuestro país. Bueno, la autonomía tampoco
significa que somos una isla, que somos una extraterritorialidad, Okay. que no nos vamos a regir por las leyes y normas de la vida pública, de que no vamos a tener fiscalización, de que no se nos puede auditar. Eso no es la autonomía, porque mucha gente la vincula con ese tipo de cuestiones, ¿no? La autonomía es la posibilidad de que la universidad tenga libertad sin ningún tipo de presión para determinar su propio gobierno, ¿sí? Esa es una acepción muy importante de la autonomía. Y 2, 3, para la libertad de cátedra, y 3, para la construcción de sus programas educativos, ¿sí? Okay. En alto porcentaje eso es la autonomía, no es otra cosa, ¿no? Entonces habría que ubicarla ahí, y el debate habría que despolitizarlo, habría que quitarle estos elementos que se han dado en los últimos años, no solo en Colima, sino éramos 11 entidades federativas que teníamos un debate sobre la autonomía de las instituciones. Te referí al principio la nueva Ley General de Educación Superior. Una de las grandes conquistas fue que la ley replicara los contenidos de la Carta Magna y reconociera la autonomía de las universidades. En ese sentido, hoy tenemos una tranquilidad que hace algunos meses no teníamos, y es el hecho de que alguna fuerza externa a la universidad pudiera modificarnos las leyes orgánicas o el máximo ordenamiento jurídico de la universidad. Y eso ya fue una decisión del actual gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, nos da la tranquilidad de que se entiende en su justa dimensión los alcances de la autonomía. Hoy en día, las universidades públicas podemos ser quizás los entes públicos más auditados y más fiscalizados que hay en el país, y hay infinidad de evidencia de ello. Y no nos resistimos y no nos amparamos en la autonomía para que eso no suceda, y tampoco decimos que eso no puede proceder en la universidad. No la estamos entendiendo así. Si hiciéramos esa distorsión nosotros mismos, entonces sí, habría argumentos para generar un debate que la estamos interpretando como un escudo, como una puerta impenetrable, ¿no? O sea, la autonomía tiene acepciones particularmente para la regulación de su vida interna, para la libertad de cátedra y para la vida académica y la vida interna de las universidades, ¿no? Si la entendiéramos todos así, el debate no estaríamos con esta... No existiría, no existiría, ¿no? Y politiquería. Y le da libertades a la universidad. A ver, te pongo un ejemplo. Imagínate que la universidad tenga que reestructurar su programa de oceanología, ¿sí? Se juntan los expertos y dicen, ya no debe ser así, el conocimiento sobre el tema se ha modificado, ha cambiado y tiene que ser así. Perfecto, tendrá que ser así. Imagínate que hubiera una fuerza externa a la vida académica que le dijera a los expertos en oceanología, decir, no, el nuevo programa de oceanología tiene que ser así, porque nosotros decimos que tiene que ser así, ¿no? Eso es un ejemplo de las garantías que te da la autonomía, ¿no? Entonces, habría que ubicarla ahí y no en otros alcances o en otras dimensiones que no pasan por el propio concepto, ¿no? Oye, Cristian, y en la parte presupuestal de la universidad, es otro tema importante que hay que señalar. La otra vez platicaba con un diputado, incluso universitario también, Héctor Magaña, y platicábamos, por ejemplo, del tema presupuestal del organismo operador de agua de Ziapacó. De eso platicábamos. Y hacíamos referencia de cómo se crea un presupuesto desde del Congreso para darle viabilidad a un organismo, en este caso como Ziapacó. Y ahorita que estábamos comentando esto sobre el tema de la autonomía, parte de la tendencia
hacia donde se mueve la administración pública moderna, podemos decir, es la de descentralización, la de darle mayor autonomía a ciertas instituciones para que no estén bajo el yugo del poder, ¿no? Y puedan actuar de manera autónoma y tengan un mejor desempeño y desarrollo y rindan mejores cuentas. Pero esa misma autonomía está generando conflictos por el tema presupuestario. Por ejemplo, vemos el caso aquí en Colima del Poder Judicial, pues que no tiene dinero, ¿no? O sea, ¿cómo puede ejercer justicia si no tiene dinero, autonomía presupuestaria? Sí está como un poder, o sea, el poder en nuestro país está dividido en tres, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces el judicial, pues está dependiendo de que el poder ejecutivo le deposite el dinero que le llega, ¿no? Entonces ya no, pues no está la división como tal porque no tiene esa autonomía presupuestaria. Y entonces al tener esa situación, la universidad cae en esa dinámica. ¿Por qué? Porque depende del presupuesto estatal, que ya hacías referencia en un documento que emitiste hace unos días, y el presupuesto federal, y la parte que ustedes tienen de sus ingresos propios, que esos se crean a partir de las cuotas y de la matrícula, de muchos servicios y de otros servicios que puede dar la universidad. El tema presupuestal, la de gran discusión es que dicen austeridad. Esa es la línea discursiva, el tema de austeridad, el tema de corrupción y el tema de adelgazar la administración. Y esa es una línea discursiva o una narrativa que funciona muy bien, a lo mejor para ganar muchos adeptos. Pero cuando estás en los hechos te das cuenta que el tema de la austeridad, pues eso significa que vas a, en este caso universitario, ya tú me dices, corrígeme si me equivoco. Entonces yo te digo, a ver, Cristian, tiene que haber austeridad en la universidad. Entonces en lugar de gastar 100 pesos, ahora debes de gastar 50. Esos 50 que vas a dejar de gastar por un tema de austeridad, va a terminar repercutiendo en los servicios que prestas, en automático, o sea, porque es como decirle al chofer de un camión, ¿no? O sea, tú ya no vas a cobrar 9 pesos, vas a cobrar 4. Hazle como le hagas. Pues a lo mejor nomás va a llegar a 2 cuadras y el otro va a tener que caminar. Entonces, ese es el tema. A veces existe esa distorsión de entender austeridad con reducir el gasto, cuando creo que el discurso, la narrativa tiene que ser eficientar el gasto. Es eficientarlo. No es el Estado no está para gastar menos. El Estado está para gastar bien, ¿no? Y digo, pues Estados Unidos tiene un presupuesto y gasta muchísimo dinero, pero lo gasta eficientemente y eso es el resultado que le da. Ahora, ¿cómo crear un presupuesto, Cristian, para la universidad que no tenga que tener estas limitaciones? Y limitaciones me refiero al hecho de podemos discutir el tema que lo hemos platicado y que yo lo platicaba con quien te antecedía en la rectoría. Podemos un tema de debate, el tema de los sueldos, el tema de los gastos que se generan en diversas dependencias. Se puede debatir, pero al final de cuentas me queda claro que el hecho de que tú como rector ganes lo que gana la gobernadora o menos lo que gana la gobernadora no va a resolver, o no es el tema del sueldo de los rectores, de las pensiones, no termina siendo el problema, la diferencia pues, que va a marcar la diferencia. Creo que sí se tiene que hacer algo, me queda claro, pero no marca la diferencia. Se tiene que crear algo, o tenemos que hacer algo, Cristian, crear algún mecanismo para que la universidad y otras dependencias como el Poder Judicial, como el órgano fiscalizador, o SAFIC, que fiscaliza, el Tribunal de Justicia Administrativa que sanciona, o el Congreso, no tengan que estar en esa... Le llaman autonomía presupuestaria, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo hacerle, Cristian, para que la universidad lo pueda tener?
y ya ahora sí no tengan que estarse preocupando, o a lo mejor crear un mecanismo que eso mismo permitiría que hasta las cuotas se reduzcan a lo mejor, tal vez, o a ver qué tendríamos que hacer o qué factores necesitamos para ello. Bueno, mira, yo creo que pasa por un tema de marco jurídico y de voluntades, ¿no? No veo más alternativas. El marco jurídico, volviendo a este que he referido, es un marco jurídico federal y les está pidiendo a las entidades federativas que tengan otro nivel de compromiso económico con la universidad pública autónoma más representativa del estado, ¿sí? De hecho, te doy un dato. Hoy en día 9 universidades públicas estatales reciben la mitad de su presupuesto del gobierno federal y la mitad del gobierno estatal. 9 de 30 y tantas que somos, más todos los subsistemas que son cientos de instituciones de educación superior. Y habemos otras 6 o 7 que somos las que menos recibimos del gobierno del estado. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno federal? Habría que reconocer que nos está ayudando. Está generando un mecanismo normativo, que es esta ley, en donde le va a pedir jurídicamente a los estados que su aportación no puede ser menor de X porcentaje, ¿no? Con respecto del presupuesto federal. Si llegamos a eso, Pedro, como un acto cotidiano y no sujeto al vaivén de que se me acabó el dinero, de que no tengo dinero para darte, de que no te doy porque tengo alguna diferencia contigo como universidad, eso sería uno de los mecanismos, ¿sí? Okay. Y la verdad es que nosotros tenemos una apuesta muy importante y una expectativa muy importante en el nuevo gobierno estatal, porque la gobernadora conoce esa disposición. La gobernadora tiene una cercana relación con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y sabe perfectamente de cuál es ese planteamiento. Entonces, para la Universidad de Colima, aquí sí hablaré solo por la Universidad de Colima, sería para tener esa tranquilidad y autonomía presupuestaria, que evidentemente nos va a hacer corresponsables. No significa que pues vamos a recibir más dinero, ¿no? Nos va a hacer corresponsables. Es el recurso federal, que lo he dicho hasta el cansancio, lo reconocemos públicamente, llega en tiempo y forma cada inicio de mes, y es lo que nos permitió y nos ha permitido llegar hasta este momento del año sin generar impagos a nuestros trabajadores. Okay. ¿Sí? Lo mismo tendría que suceder con el presupuesto estatal, ¿sí? El que se determinara recibirlo en tiempo y forma. En ese sentido, la universidad, su rector y sus autoridades tendrían una tranquilidad muy importante para poner atención en las cosas trascendentes de la universidad y no en las cosas urgentes, ¿no? Que casi siempre es el recurso, es decir, ¿cómo consigo recurso? ¿Por qué nos hace corresponsables? Porque somos conscientes de que el recurso público es escaso, y más hoy en día en Colima por la circunstancia que estamos viviendo. Y yo, igual como te dije en el otro tema, me atrevería a decirle a quien sea que nos pueda argumentar un gasto excesivo de la universidad hoy en día en algún rubro, en el que fuese. Ahí estamos generando mucha conciencia. De hecho, tenemos formalmente un programa de austeridad y racionalidad del gasto que nos ha llevado a operar con el mínimo indispensable y necesario para no detener la institución. Yo creo que ahí, insisto, hay una corresponsabilidad importante de la universidad. ¿Cuál es el otro mecanismo que veo? Incrementar la generación de recursos propios, ¿no? Y como tú dijiste, que el recurso propio no solo sea, que no es el caso de la universidad, no solo sea las cuotas que pagan los estudiantes. Ajá. Hoy en día la Universidad de Colima, ya después de este largo periodo de pandemia que nos detuvo,
está recuperando muchas de sus actividades productivas muy importantes que generan recursos propios. Te voy a poner un ejemplo que es muy contundente. Asesorías, servicios, licitaciones en las que concursamos en muchos de los proyectos que hay en Manzanillo. Y la universidad participa, vamos con nuestra mejor gente, con la gente más experta, y hemos ganado muchas licitaciones, hemos ganado capacitaciones, hemos ganado concursos públicos que le generan recursos a la institución. Pero como tú bien lo decías, no hacen la diferencia. Pero tenemos que trabajar mucho en ello, nos va a llevar mucho tiempo seguramente para que ese recurso propio se vaya incrementando y nos haga depender cada vez menos del recurso público. Ajá. Sin embargo, yo diría, no hay que olvidar que la universidad tiene delegada una encomienda del Estado, ¿no? Y como universidad pública, pues necesita recursos públicos para su funcionamiento. Seremos muy conscientes, muy austeros, muy responsables en cómo lo vamos a emplear. El otro tema es el recurso humano. Te decía, tú llegaste a Colima en un momento donde habría dos grandes empleadores en el Estado: el gobierno del Estado y la Universidad de Colima. Ahora ni el gobierno del Estado ni la Universidad de Colima son los grandes empleadores en la entidad. Nosotros hemos tenido una contención en la contratación de recursos humanos desde hace varios años, y hoy se ha acentuado porque en un espíritu de abonarle y de contribuir con la gente que tenemos hoy en día, estamos resolviendo las necesidades de la universidad. Y yo te decía, tenemos un proceso de jubilación muy acelerado, que nos está haciendo nuestra planta laboral cada vez menos grande o más pequeña. Pero vas a llegar a un punto de inflexión. Así es. Entonces, lo decías bien, en algún momento necesitamos para hacer bien nuestra función y dar de mejor manera nuestro servicio, pues necesitamos el recurso humano más calificado, porque nuestra gran encomienda es la docencia, ¿no? La enseñanza y la investigación. Y eso cuesta. Claro que cuesta. Y eso tiene un valor. Sí. Y no me refería al hecho de reducir el recurso, Cristian. O sea, lo que estoy queriendo hacer referencia es cómo garantizarle esa autonomía presupuestaria a la universidad, pero también que el mismo, por ejemplo, el gobierno federal y el gobierno estatal se ideen cómo hacerle para darle mayores recursos. O sea, se necesita crear un mecanismo, o sea, se tiene que buscar una manera para que el mismo Estado, porque el gobierno estatal puede establecer su presupuesto, como dices, le vamos a dar tantos millones de pesos a la Universidad de Colima al año, ¿no? Pero también te puede pasar lo mismo, pues ¿de dónde no los tengo? Tiene que ver cómo obtiene ese dinero. El mecanismo es jurídico, Pedro, es decir, que haya una consecuencia ante el incumplimiento. Por eso nosotros pusimos 2 denuncias al gobierno que acaba de terminar, al titular del Ejecutivo que acaba de terminar, porque tenemos, digamos, posibilidades jurídicas para exigir el cumplimiento de ese recurso, y no simplemente que nos digan, oye, pues ¿sabes qué? No hay dinero, se acabó, ¿verdad? Porque paralizamos una institución fundamental para el Estado y para los estudiantes. O sea, no solo era el impago de nuestros trabajadores, sí, que claro, ya de por sí era delicado, sino las consecuencias en la formación de 29,000 estudiantes que tiene la universidad. Mira, ahora que publicamos ese documento al que hacía referencia, pues ahora las redes sociales son prácticamente todo en esquemas de comunicación, y lo publicamos, y yo estaba leyendo los comentarios, y había una chica de Arizona, no sé, seguramente tiene un vínculo con México o con Colima, y más o menos decía, no puedo creer que en un estado de México, que es Colima, no haya dinero para pagarle a sus maestros, ¿sí? O sea, ella decía, bueno, si los maestros son una de las actividades, de las funciones básicas, fundamentales, y no tienes para pagarle a los maestros, es decir,
en qué estado vives o qué nivel de descomposición puede tener una sociedad que no tengas para pagarle a tus maestros. Y no tienes para pagarle a los maestros, y no tienes para pagarle a los médicos. Eso es lo que hay que reflexionar. Sí, claro. Esa es la reflexión de fondo, ¿sí? Entonces, el comentario no era menor porque era un nivel de sorpresa de cómo un Estado no podía garantizar eso, que son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Es decir, bueno, no estamos hablando de que no tienes para construir el tercer edificio de la oficina fulana de tal, no, sino que no tienes para pagarle a tus maestros y a tus médicos. Y es que en esa reflexión que hago, Cristian, es que a mí me preocuparía mucho llegar a un punto en el que también no puede estar descabellado lo que pueda suceder. El hecho, por ejemplo, tomo como referencia a Cruz Roja. Cruz Roja hace su colecta y con su colecta anual obtiene recursos para poder sostenerse para prestar un servicio que nadie da. O sea, ¿sí? El Estado no lo da. Sí. Hay un accidente y no va ninguna ambulancia del Estado, va Cruz Roja y presta ese servicio. Pero la propia sociedad, yo también, así como dices, hace referencia a lo que dicen cuando pide apoyo Cruz Roja. No, pues lo desde la Cruz Roja que ya no va, que no hacen bien su chamba, que no llegan tarde, que quién... Y entonces podemos encontrar miles de pretextos como sociedad para no apoyar, para no dar. Y creo que tenemos ese problema, como tú bien dices. La universidad tiene que formar ciudadanía, y la ciudadanía es colaboración, corresponsabilidad. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que impulsar esa corresponsabilidad o fortalecer estos organismos, estas instituciones. Y por ejemplo, te decía ese ejemplo de la Cruz Roja, de la condición en que está viviendo, que imagínate que el día de mañana tengamos que estar haciendo colectas la Universidad de Colima para poder sostenerse. Imagínate, pero no solo la universidad, el sistema judicial, los jueces, para poder impartir justicia hay que dar una colecta. Pero esa es la parte fundamental que los gobernantes tienen que tomar en cuenta, porque si no... Yo diría, si eso llegara a suceder, que estoy convencido de que no llegaremos a esos escenarios. Evidentemente, Pedro, estamos hablando de un escenario de ingobernabilidad ya muy serio que estaría viviendo el país o alguna entidad federativa. Déjame hacer referencia a algo que tiene que ver con lo que mencionas. Hace algunos años a algún rector le tocó un episodio relativamente parecido al que estoy viviendo yo, ¿no? Es una discusión con el Congreso del Estado con respecto al presupuesto de la universidad. Abro aquí una acotación. La Universidad de Colima sostiene el 67% de la educación media superior en el Estado. Sí, los bachilleratos. Tenemos 37 bachilleratos. Aquí no hay un sistema estatal de bachillerato. Y eso parece muy normal porque la gente dice, pues son los bachilleratos de la universidad y es la universidad de la universidad. No, sí, claro. Déjame decirte que no recibimos un solo peso de presupuesto federal para educación media superior. ¿Cómo? No, el que recibimos es para superior y de ahí hacemos malabares para sostener toda la universidad. Pero si el gobierno federal lo garantiza, el bachillerato, ¿no? Sí, en teoría. Pero no recibimos una partida presupuestal para media superior. Ahí está lo que te digo. Entonces, pasó hace, no sé, ya varios años, el rector en turno va al Congreso y les dice, oigan, necesitamos más presupuesto por esto. Y el Congreso le dice, no se puede. Entonces el rector dice, está bien, no se puede, ahí están los bachilleratos, agarran los gobierno estatal, porque yo ya no los puedo sostener. Oye, no, espérate, pero pues son tuyos, tú les pagas. Ah, bueno, sí, pero es con recurso público, ¿sí? Es con un recurso público. Entonces, evidentemente, la respuesta se modificó porque hubo argumentos de peso para decir, es que no sabíamos que no recibían recursos para la educación media. Pues ahorita también media superior. Entonces, la mitad de nuestra matrícula, de esos 29,000 estudiantes, están en media superior. Sí, claro. ¿Sí? Algunos estados, a través de las redes sociales, nos pueden escuchar en cualquier lado y les puede sorprender lo que acabo de decir, porque hay universidades muy grandes públicas, Pedro, que no tienen bachilleratos. O sea, todo es pregrado y posgrado, ¿no?
como tradicionalmente se concibe una universidad, No, así ¿sí? Pero vemos muchas, más o menos la mitad, que tenemos un sistema de media superior muy grande. La UDG, la UNAM, con toda la proporción guardada por nuestro tamaño, la Universidad de Colima, muy grande, que sostiene la educación media superior de la entidad o de una región. Entonces, esas son las grandes discusiones, ¿no? Ahí está la mitad de nuestros trabajadores, ahí está la mitad de nuestros estudiantes. Pues ahí está claro. Sí. Y esta, no sé cuántas veces le he referido, esta nueva Ley General de Educación Superior dice en un artículo en el 60 y tantos, cuando lo lean los municipios van a pegar de brincos, van a decir, a ver municipio, es tu responsabilidad Sí. abonarle al sistema educativo, y eso ya nos incluye a nosotros, ¿sí? Porque te pongo un ejemplo, a ver, vas a Tecomán y la Universidad de Colima tiene 8 o 9 bachilleratos en Tecomán, y el gobierno municipal de Tecomán no pone un peso para el sostenimiento. Vas a Manzanillo, es lo mismo, vas a Colima, es lo mismo. Al municipio que vayas, sí, hay un bachillerato, cuando menos uno de la universidad, y el municipio no pone un peso de presupuesto. Ahora esta ley dice, a ver municipio, no solo es responsabilidad de la entidad federativa y de la federación, municipio también tienes que colaborar con este tema. Y es que es a lo que voy, Cris. Imagínate que cuando pagamos el predial, diga, el predial, 1,000 pesos de predial, 10 pesos de estos 1,000 son para la Universidad de Colima, para el esquema educativo. Yo creo que eso hace falta hacer. O sea, los ingresos de tanto de los municipios como del estado o de la federación tiene que dejar muy en claro cuánto estamos nosotros aportando para ese rubro. Y lo mismo tendría que ser en un tema de salud, en un tema de partición de justicia, entonces en un tema educativo ya pudiéramos decir, bueno, como ciudadanos estamos pagando estos impuestos y todo es, yo sé que de los 100 pesos que di, 10 pesos van a la universidad. Y entonces eso permite pues ampliar el espectro presupuestal. Y tener la certeza, ¿no? Que no dependa de... Exacto. Mira, algún mecanismo tiene que crearse, pues, Cristian, para pero que... seguramente ya habías estudiado algo sobre el tema, porque déjame decirte, hay 2 estados del país, que es Veracruz y Tlaxcala, que tienen un impuesto estatal que es para la universidad, ¿sí? Lo plasmaron en su constitución. Es decir, a ver, dejémonos de cosas. Hay un impuesto estatal que va para su universidad pública estatal. Entonces, por eso yo te decía, una vía, y la que nos da más certeza es la jurídica, ¿no? Tener certidumbre de que el recurso va a llegar porque hay mecanismos jurídicos que te lo garantizan. ¿Sí? Te lo garantizan. Volviendo al tema de los países de primer mundo, a ver, si tú ves el esquema tributario, tengo muy presente el tema de Suecia. Si tú ves el esquema tributario de un país como Suecia, dices, oye, pues gran parte del ingreso que tiene el ciudadano se lo quita el Estado, y el ciudadano no dice nada, no se queja. Bueno, es que hay otra realidad. Sí. El ciudadano que dice, yo te doy si quieres todo mi ingreso, pero garantízame educación de primer nivel, que la tienen, salud de primer nivel, que la tienen, seguridad de primer nivel, que la tienen, habitación de primer nivel, que la tienen, alimento de primer nivel, que lo tienen. Entonces, llévate todo. Si tu Estado me garantizas eso, yo no tengo problemas por tributar más. Acá el gran debate, ¿cómo le hago para no pagar? No, acá el gran debate es, oye, las cargas tributarias incrementan y yo no las veo en ningún lado. No las veo reflejadas. No las veo en ningún lado, porque es básicamente para gasto corriente y gasto de operación. Pero también no queremos pagar. Sí, claro. Nomás estamos buscando cómo evadir. Sí. ¿Cómo no hacerlo? No lo justifico, pero ante la evidencia, pues parece haber un argumento, ¿no? Entonces, sí. Tú ves un poste de la luz que está a punto de caerse y que han pasado 3 gobiernos municipales y sigue igual,
pues cuando vas a apagar la luz dices, oye, no, pues hay como una resistencia que puede ser de alguna manera justificada, ¿no? Ajá. Y ese poste de la luz, estoy hablando de uno que conozco, que hizo 3 gobiernos municipales y está ahí sigue. así. Y cuando se caiga, va a pasar un accidente importante. Oye, Cristian, pues ya nos pasamos de la hora de esta charla, muy buena plática. Ojalá podamos hacerlo con la frecuencia más frecuencia, que sirva para hablar sobre los temas que están aconteciendo en nuestro estado y que sea de otra manera algún mecanismo de que la gente conozca un poquito más de su rector y que no esté nomás allá el rector en la oficina ya encerrado, ¿verdad? Porque luego uno ya no los ve y dice, ay, híjole. No, hasta ahorita no ha sido mi caso, ¿eh? No, pues, yo en la oficina estoy un rato, pero andamos... Pues vamos a hacer constancia en este espacio. Sí. Cristian, ¿algo más que quieras comentar? No, pues agradecerte, Pedro, muchísimo el espacio. Me habías comentado un poco de cuál sería la dinámica. Es una charla, es una gran reflexión sobre la universidad, sobre la educación. Yo te lo agradezco y decirle al público que nos escuche, que nos ve, que la universidad está haciendo un esfuerzo muy importante por estar a la altura de sus circunstancias y que en el rector tienen a una persona accesible, a la que se le pueden plantear algunas necesidades, algunas inquietudes y que, como bien lo decías, no estamos encerrados en la oficina, es parte de nuestra función, pero estamos haciendo mucho trabajo, yo diría de campo, mucho trabajo externo, porque hay que vivir, hay que sentir, hay que pulsar la universidad. El hecho que estés aquí ya es una muestra, ya estás dando muestras de ello. Gracias. Pues bueno, Cristian, agradecerte la oportunidad, el que nos regales una hora de tu tiempo, y a ustedes que siempre nos están sintonizando, que nos están viendo, que comentan y que comparten esta información, y pues como siempre lo digo, pues que despierte Colima, ¿no? Hasta la próxima. Gracias, saludos.